Dios te bendiga en esta tarde, visión, y persona que me escuches, al que se le comparte este video. Hoy quiero compartirte una palabra de Dios sobre la importancia de estar en la casa de Dios como iglesia. Tú y yo somos iglesia, tú y yo hacemos iglesia. Y dice el Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, dijo el salmista. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Decía el salmista, prefiero estar un día, aunque sea en las puertas de la casa de mi Dios. Ya no tan solo entrar, sino permanecer a las puertas de la casa, que morar en casas de maldad. Estos meses nos han hecho hacer iglesia en nuestra casa desde el mes de marzo y ya hoy estamos a diciembre 9. Nos ha hecho estar en nuestros hogares por esta pandemia, por este COVID. Y si bien es cierto, hermanos, esto no va a acabar y quizás empeore porque vengan situaciones más difíciles, porque la palabra del Señor se tiene que cumplir. También es cierto, hermanos, que ya los templos han sido abiertos. Que aunque a veces no creemos en qué color del semáforo estamos, pero ya hay casa de Dios abierta. Visión Familiar Cristiana Tuxpan ya tiene casi 2 meses que se abrió, en la cual nos hemos congregado para alabar y glorificar a Dios. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que es asamblea de llamados. La iglesia son todos aquellos llamados, aquellos que han recibido a Jesús como su Salvador y constituyen el cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 12:2, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, uñas, manos, dedos, nariz, boca, oreja, ojos, piernas, pies, estómago, aún los miembros internos, vesícula, corazón, todo eso, dice, aún cuando tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Dice, porque un solo espíritu, en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio el beber de un mismo espíritu. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Dice, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijere pues el ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todos fueren oídos, ¿dónde estaría el olfato? Mas Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Hermano de visión, si eres miembro de visión, aunque todas las iglesias pertenecemos al cuerpo de Cristo y para Dios no hay denominación, para Dios no hay iglesias, para Dios es un solo cuerpo todo, pero si nos congregamos en visión es porque dice aquí, mas Dios te ha colocado con los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo de Cristo, como Él quiso. Dios te colocó en visión, eres miembro de visión del cuerpo de Cristo. No porque digas soy uña y no soy tan importante, no soy miembro del cuerpo de Cristo. Eres importante para Dios. Dios te colocó allí. No fue la pastora, no fue el hermano que te evangelizó, no fue la persona que te llevó a la iglesia, fue Dios.
porque Dios es el único que produce en nosotros el querer, el hacer. Y el querer en nosotros, ese sentir, hermanos. Y Él nos puso allí en la casa de Dios como miembros de la iglesia. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo y es importante que nos congreguemos. Dice el Salmo 84:10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pasamos meses fuera de la casa de Dios, pero ya la casa de Dios ya se abrió. Y como iglesia y como miembro del cuerpo de Cristo es necesario, hermano, que tú y yo nos congreguemos. Hace días, el 7 de diciembre para ser más exactos, se celebró aquí en nuestra ciudad el Día del Niño Perdido. Y es una tradición muy bonita en la cual nuestra ciudad se ilumina. Dice que Tuxpan ilumina al mundo. Y en ella se celebró el Día del Niño Perdido. Bien es cierto, dice Lucas 2, que Jesús no se perdió. Pero dice que sus padres cada año acostumbraban a ir a Jerusalén y llevaban consigo a Jesús. Estuvieron ahí en las fiestas solemnes y regresaron a su lugar natal, a su lugar donde vivían. Y entonces se percataron que Jesús no estaba entre ellos. Al tercer día, hasta el tercer día, dice que fueron y se dieron cuenta que Jesús estaba en el templo entre los grandes eruditos y grandes doctores, dice, oyendo y hablando él también de las Escrituras. Dice que muchos se maravillaban. ¿Qué hizo Jesús? No se perdió, como celebran el Día del Niño Perdido, no se perdió, pero estaba en el lugar indicado haciendo la voluntad de su Padre. Eso fue lo que les contestó. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué están atribulados si yo estoy en el lugar de mi Padre haciendo su voluntad, haciendo su obra? ¿Qué hizo Jesús? No lo encontraron en las calles, no lo encontraron en la casa de un amiguito que conoció. Dice que lo encontraron en el templo. El mismo Jesús da la importancia de estar en el templo. ¿Qué hizo Jesús cuando fue ascendido a los cielos? En Hechos 2 dice que les dijo, vayan allí como iglesia, reúnanse en el aposento alto, porque les será enviado el Espíritu Santo con el cual recibiréis poder para hacerme testigos y para ir hasta lo último de la tierra y hacer discípulos. Nuevamente Jesús dando la instrucción, reúnanse como iglesia. Dice que estuvieron allí casi 120 personas. ¿Cuántos días? Estuvieron varios días. Para que el Espíritu Santo haya descendido es porque ellos estaban en unidad, estaban en amor, estaban en armonía, estaban alabando y glorificando a Dios. Estaban testificando quizás sus experiencias y contando palabra de Dios, leyendo los rollos de la palabra, de las Escrituras, para que el Espíritu Santo en el momento menos esperado, dice que descendió sobre ellos. ¿Qué pasa allí, hermanos? Donde hay unidad, allí hay victoria. Dice el Salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Dice, y empieza a hablar y decir que es hermoso, y al final dice, porque allí, ¿en dónde? En la casa de Dios, en la iglesia reunida, en su templo, dice, allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿En dónde, hermanos? En la casa de Dios. Muchos decimos y nos aferramos a ese versículo de Jeremías que está en el capítulo 33, que dice,
Es que yo puedo clamar a Dios en mi casa y muchos dejan de congregarse y en su casa están viendo enlace y en su casa están escuchando otras predicaciones y en su casa están escuchando cantos y sí es bueno y es agradable y te edificas. Pero también dice la palabra de Dios que el velo del templo fue roto y ahora hay acceso para entrar al reino de Dios. Acceso, y esto lo vemos en Hebreos 10, 18, 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Sí es cierto, nos podemos acercar con Dios porque ahora el velo Jesucristo, cuando Él fue muerto y crucificado, fue partido en Dios y ahora podemos entrar al lugar santísimo, al trono de su gracia, con solo clamar a Él. Dice Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y muchos nos quedamos con eso y decimos, aquí en mi casa estoy bien, o en mi calle estoy bien, o donde yo voy estoy bien porque clamo al Señor. Pero después viene este versículo que dice así, el 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. A Dios nos podemos acercar en cualquier momento, pero dice este versículo enseguida de eso, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No seamos como esos religiosos que únicamente, hermanos, se reúnen cuando ya sienten que ya no la pueden y que tienen los problemas hasta aquí, sino que dice que no acostumbremos a dejar de ir a la casa de Dios. Te digo, visión ya se abrió, hermanos, y te invito para que te congregues en la casa de Dios como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Dice, para que allí seamos exhortados, seamos edificados, para que allí crezcamos, para que allí le alabemos. Dice el Salmo 111:1, dice, alabaré a Jehová con todo mi corazón. ¿En dónde? En la compañía y congregación de los santos, en la asamblea de los santos, en la iglesia. La iglesia somos tú y yo. En la iglesia crecemos unos a otros como cuerpo de Cristo. ¿En dónde? En el templo, en el edificio constituido para alabar y glorificarle a Dios. Efesios 4:11-15 dice así, hermanos. ¿Por qué es necesario congregarse? Dice, porque allí Él mismo, quien el Señor Jesucristo, constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores. Allí en el templo, en la congregación de los santos, en la iglesia, dice, allí el Señor reparte dones y ministerios. ¿Para qué? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En la casa de Dios te perfeccionas, en la casa de Dios te instruyes, en la casa de Dios te edificas para que puedas hacer la obra del ministerio para el cual Jesús nos llamó. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aislado del cuerpo de Cristo, cortado de la vid, separado de la vid, nos secamos. Corto este dedo, este miembro mío,
y fuera de allí ese miembro se seca. Primero empieza a oler mal y después se pudre y después se seca. Pidámosles al Espíritu Santo que hable a nuestro corazón y nos haga ver la importancia de cada miembro, la importancia por el cual fuiste constituido iglesia y parte del cuerpo de Cristo, para que te congregues, para que te edifiques, para que allí recibas instrucción, exhortación y para que allí haya unidad, haya victoria y para que el Espíritu Santo sea derramado en nuestras vidas, porque allí es donde mora la presencia de Dios. Sí, en todos los lugares, sí, en todos, pero si tú estás enfermo, tú vas al doctor. Si tú necesitas un trabajo, tú vas al que emplea. Si tú necesitas comer, tú vas al restaurante. Si tú, como parte del cuerpo de Cristo, tú vas a la casa de Dios, a donde mora su presencia, donde Él habita, porque tú y yo somos los que necesitamos de Él. Y como cuerpo de Cristo necesitamos creer y mantenernos, hermanos, en la unidad. Mateo 18:20 dice así: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, y podemos emplearlo en cualquier lugar, pero en la casa de Dios nos congregamos 2 o 3 o más, y ya tiene días y muchos. Dice, y allí estoy yo en medio de ellos. 2 o 3, hermanos. No dice en tu casa, donde estés congregado. Dice, donde estén congregados 2 o 3 o más, ahí estoy yo en medio de ellos. Dice el Salmo 84:10. Salmo 84:10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Acérquese un día a la casa de Dios. Jesús dio la importancia de estar en su casa. Jesús reunió a sus discípulos y a la iglesia en el aposento alto y les dijo, no se muevan de allí hasta que reciban el poder para la encomienda y ministerio, para que vayan y hagan más discípulos. En el aposento alto, la iglesia fue bendecida por la unidad. No te separes del cuerpo de Cristo, no te separes de la iglesia. Da un tiempo para la casa de Dios, para ir y congregarte. Estaba viendo una fotografía en el Face donde se ve en la parte de arriba un avión lleno de personas con cubreboca y en la parte de abajo un templo vacío. Y decía así, ya no tenemos miedo para salir a trabajar, porque ya no se nos hizo costumbre el cubreboca, el aseo personal, el desinfectarnos. Ya no tenemos miedo para salir a trabajar, ya lo hacemos con cuidado. Ya no tenemos miedo para ir al súper comercial a comprar nuestra despensa. Lo hacemos con cuidado y llegamos, nos desinfectamos. Ya no tenemos miedo para hacer reuniones familiares, invitar a nuestro hermano más cercano, a nuestro primo, un cumpleaños. Ya no tenemos miedo. Pero decía, pero sí tenemos miedo de ir a la casa de Dios, porque creemos que ahí nos vamos a contagiar. Dejemos que el Espíritu Santo examine nuestro corazón, examine nuestro interior y vea y nos haga ver en cada uno de nosotros por qué no me he congregado en la casa de Dios como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, donde Dios me ha establecido, donde fue su voluntad plantarme, para que allí yo eche fruto, porque un cristiano debe de dar fruto. Un cristiano dice que es como un árbol pegado a las corrientes de agua,
pegado en Cristo, pegado en su casa, pegado a la vid, pegado al cuerpo de Cristo. Dice que es como un árbol pegado a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Un cristiano tiene que dar frutos. Tiene que tener dones y ministerio al servicio de Dios, un hijo de Dios. Dice para que dé su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y dice, y todo lo que hace prosperará. A veces nos desgastamos tanto y dejamos de ir a la casa de Dios. Y vemos, hermanos, que no nos alcanza y estamos batallando. ¿Por qué? Porque hemos dejado este requisito de estar reunidos en su casa, alabándole, glorificándole, creciendo, alimentándonos para llegar a ser la estatura del varón perfecto. Dios te bendiga en esta hora y vamos a hacer una oración. Te doy gracias, Padre Celestial, en esta hora por tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos a comprender la importancia de congregarnos como cuerpo de tu iglesia, como cuerpo de Cristo, de la iglesia. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón y haznos ver qué tan importante es que yo pueda alimentarme, asistir y recrearme en tus santos atrios, Señor. Me has guardado hasta este día y me has dado paz y gozo y has sido mi provisión. Que puedan mis pies encaminarse hacia tu santo templo, donde allí envías tú, Jehová, bendición y vida eterna. Al alma sedienta allí das paz, al enfermo allí das sanidad, al desamparado allí das provisión, a aquel que está en desesperación, allí, Señor, tú das confianza, al que está cautivo allí le das libertad, Señor, porque si bien es cierto estás en todo lugar, nos recomiendas que no dejemos de congregarnos, que no lo hagamos, que no seamos religiosos, sino que amemos estar en las puertas de tu casa, entrar con corazón sincero, Señor, porque allí envías, Jehová, bendición, salvación y vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.